Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 del 9 al 23, principalmente hoy, que es la visión de Pedro. Pero recordemos que con el capítulo 10 habíamos comenzado a hablar sobre este centurión romano. Este centurión Cornelio es el nombre que está muy abierto, ¿verdad?, a todo lo que es religioso, a todo lo que es la espiritualidad. Una de las características esenciales en el versículo 2 justamente nos decía era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Esta es una característica esencial, ¿verdad? Cómo nos va hablando de el personaje en este caso que tiene un rol muy importante porque Cornelio es el primero que tendrá una visión. Dice la misma fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, el ángel del Señor que se le aparece. Imagínense entonces. Es una forma de expresarnos y de decirnos que Dios, poscoge se lleva. Hoy que venga un belleza, cual le da la comprensión, la luz, la iluminación sobre la palabra de Dios y sobre todo lo que Dios está actuando en la historia de la humanidad. Y es así entonces como él, al verse envuelto por esta fuerza y por ese Espíritu del Señor, se hace también esa pregunta interior: ¿qué quieres de mi Señor? Y vienen las consecuencias de esta misma pregunta, es decir, la respuesta que le da el ángel: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Bueno, esto es lo que se nos había presentado en la primera parte. Ahora nosotros hoy continuamos con nuestro curso bíblico, esta segunda partecita, desde el versículo 9 hasta el versículo 23. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: «Vamos, Pedro,
mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. La voz le habló de nuevo diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Golpearon y preguntaron si se hospedaba algún Simón llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Pedro bajó y se acercó a ellos, diciendo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Para qué vinieron? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirte a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar, les ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Muy bien, queridos amigos, entonces esta es la segunda partecita. Así como Cornelio, que tiene la visión de parte de Dios enviando a este ángel, lo llama por su nombre, Cornelio. Nos da la característica cómo es este hombre Cornelio, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ahora nos encontramos ante esta segunda parte en que Pedro tiene la visión de parte de Dios. Qué interesante entonces esto para que podamos nosotros entender el camino también de salvación. Vaya papeñan de Yara lleva, oye cuaca, moco y veabe, vaya papeñan de Yara, oye manifestáis, primero a Cornelio con esta visión del ángel, hoy que veña un veo yacay chupea yepa. Y sobre todo también le da órdenes para hacerlo en comunidad. Es decir, nuestra misma conversión que tiene que realizarse en comunidad. Y por eso después esta segunda parte, donde Pedro también recibe este anuncio de parte de Dios para que pueda ayudar a la comunidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos empuja, que nos da aquella gracia que necesitamos para vivir de acuerdo a su Evangelio. Nosotros leemos, queridos hermanos, desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 22 al 31. En aquellos días, los apóstoles, los sacerdotes y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron
a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido, en común acuerdo, elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y así continúa este resumen, ¿verdad?, del camino que se ha hecho en el Concilio de Jerusalén. Un camino, un proceso muy importante. Lleva, no entendeu circuncisión, no circuncisión, paganismo, judaísmo. Y aquí entonces Pedro, el líder, lleva. Pedro en un momento se levanta y dice, bueno, el Señor me ha elegido. Yo soy entonces el que está al frente de la comunidad. Pero así como estoy al frente de la comunidad, queridos hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que decidir después de habernos escuchado. Pero alguien tiene que poner ese camino y esa decisión final. Queridos amigos, esta es la propuesta del Evangelio, el líder, el liderazgo, Jesús, que se presenta como nuestro único líder. Es el que se presenta como el amigo que nunca falla, pero para añadir entonces y más aún, queridos amigos, Jesús, que es nuestro paradigma como líder, porque esto significa que nosotros tenemos que mirar la realidad que está rodeando al camino cristiano. Desde la realidad nosotros haremos nuestra pastoral. Desde la realidad nosotros pediremos la fuerza necesaria al Señor para que nos ayude y podamos mejorar nuestras comunidades. Y por eso entonces, queridos amigos, al final eligen a estos emisarios. Vayan, digan, tranquilicen. Aquí la universalidad vale mucho más entonces que los intereses propios, los intereses privados. Todo lo que Dios nos ha dado dentro de nuestras cualidades, dentro de lo privado, siempre, queridos hermanos, está a favor de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Vestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino,
convertido en cuerpo y sangre, nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre, vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos viendo el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, los versículos 9 en adelante. Vamos a mirar un poco estos dos versículos, cómo se nos presentan al inicio. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Hasta aquí entonces llegamos. Pedro, que está aquí en la azotea, está en la terraza de Simón
el curtidor. Al día siguiente, ¿verdad? Entonces nos está diciendo como una secuencia, como Dios va obrando al día siguiente. Ya teníamos con Cornelio. A través de esta visión, al día siguiente, una secuencia en la misma comunidad, introduce otro personaje, pero siempre dentro del camino de salvación, que significa sobre todo el camino de comunidad. Y pona vea entonces ñande ñahendumi ya esami ba esa va peñande yara oye esa cañande hina ba pala oyerurea ñande. Mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Hay este camino que se realiza entonces en busca de la misma comunidad, porque Pedro, ¿se acuerdan? Que siempre el nombre de Pedro representa a la comunidad. Pedro siempre nos representa a todos nosotros. Pedro normalmente es el que habla en nombre de la comunidad. ¿Verdad? Pedro ema la tendotajina, ema la oyapojina, estamba ema ñajenduja ya eshama eshama, hoy puete hoja pichacuera. Y bueno, pero para encontrarnos con Pedro nosotros hacemos un camino. Para encontrarnos en la comunidad nosotros necesitamos hacer pasos importantes, caminos importantes que nos lleven justamente hacia Dios. Y en este momento también describimos la figura de Pedro, Pedro que representa a la comunidad. Y la actitud de Pedro es aquella, dice, de estar en oración. Subió a la terraza para orar. Pedro que está rezando, Pedro que se pone en manos de Dios. Mientras Dios habló a Cornelio, y Cornelio envió a los mensajeros para llamar a Pedro, Dios también habla a Pedro. Aquí está entonces el obrar de Dios, cómo es la fuerza del Espíritu. Por una parte, nos envía, nos empuja, dale, fuerza, ánimo, yaque, yacueque. Bueno, esto significa para nosotros dar este paso importante. Esto significa para nosotros entonces hacer un proceso y un camino hacia la comunidad siempre, en una reflexión y en un encuentro personal. Vea, primera parte. Y la segunda parte que dice para nosotros, y es también para tener en consideración, es que Dios mismo, ¿verdad?, prepara a la comunidad. Dios mismo también sensibiliza a quien está al frente de la comunidad. Porque si nosotros queremos recibir a todos, nosotros tenemos que ser los primeros en estar abiertos para que cualquier comunidad, cualquier hermano, cualquiera que se está acercando, que ha hecho un proceso, pueda llegar y pueda entrar, ser bien recibido dentro de la comunidad. Y gusto y tengo para llevar la a la comunidad, la recibir por. A pesar de gusto y ahí la en Guaje, de Bambaere ya poco ave maná para ellos y namaban en Bohua lleva y Shagua. No da gusto eso. Sino que tiene que ser una comunidad abierta, una comunidad que recibe a todos y sobre todo que después de esa comunidad, con su apertura, pero con su testimonio de fe, de camino, de trabajo, va a ayudar a esa persona para que pueda ir entrando y dar pasos también importantes en la propia vida. Y entonces, típicamente, así como es Dios, decíamos en esta primera parte, Dios opera de esta manera. Primero nos toca a nosotros, pero al mismo tiempo Dios sensibiliza ese lugar donde nosotros nos vamos a insertar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. En el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Razón de vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñequén. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñequén. Ay de mí si no evangelizara. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida
Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía, pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18:20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón,
que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, desde el versículo 9 en adelante. Recordemos que aquí nos encontramos, dice que iban estos hombres, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro alrededor del mediodía subió a la terraza para orar. Aquí es toda una comunidad. Nosotros sabemos también la cuestión del testimonio, el hecho de que varias personas estén sobre ese asunto, sobre un asunto hablando, no solo una persona que queda, porque eso entonces no tiene testigos. Se necesita, sobre todo en el Antiguo Testamento, conocemos muy bien que una de las cosas concretas que presenta el Antiguo Testamento es el testimonio. Se necesita siempre entonces el testimonio de una o de otra persona que confirme esa realidad. Y aquí estas personas que van no son simplemente personas que no saben del asunto, sino que están muy bien enterados. Son personas que pueden testificar a quienes se les contó, con quienes se ha compartido. Así se provee la confirmación y de la boca de 2 o 3 testigos se establece un testimonio. 2 hombres están a 30 millas, es decir, que ya están más o menos casi a 48 kilómetros de distancia. Deben ser reunidos para que puedan encontrarse mientras Jope está ocupada por su comercio y Cesarea con sus grandes intereses de envío, y no sabrán nada de lo que está sucediendo. Dios, sin embargo, entre las sombras, cuidando a los suyos, envía al ángel a Cesarea y le concede el trance extático en Jope. Así fueron reunidos. Es decir, nosotros sabemos que todo esto sucede dentro de las actividades cotidianas del hombre, de la sociedad. Este también es otro detalle que a nosotros nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer tomar conciencia, porque ñanteco piensa ña pununña va apoye y apoyan de mandu a la ñandere coeres en baepa y apoya en baepa boiwi emo ña pununña. Bueno, y eso es muy importante porque es parte de nuestra vida. Nos movemos continuamente con estas situaciones de nuestro existir, de nuestra vida. Pero atención, ahora, dentro de todo esto que existe como movimiento de una ciudad, movimiento de una familia, movimiento de un país, ya es europea, movimiento de una empresa, añanteña, porque hacemos parte, somos casi como una pieza de todo este movimiento, de todo este engranaje que se está moviendo. Nosotros también tenemos que reconocer, dentro de esta situación es donde Dios actúa y aparece. Vuelvo a repetir porque es importante. Upebe veñan de yara yeyaka, haupebe veñan de yara lleva oñemuesacañande. Es la presencia de un Dios que se mueve, es la presencia de un Dios que actúa, es la presencia de un Dios que nos ayuda a nosotros a tomar conciencia, ¿verdad?, de nuestro trajinar. Quiere decir que Dios está presente en todo momento. Da ahí en momentos diversos, en momentos estancos, separados. No, Dios actúa principalmente en momentos precisos, pero siempre dándonos a entender que es en lo cotidiano, dándonos a entender que es en el caminar, en el corre, ¿verdad?, de cada día. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor. Haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero. Pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Jesús, yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi corazón. Tu mano arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's Communion, Estación Cero, here we go. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. El Camino cuenta la emotiva historia de un padre que recorre el Camino de Santiago en España en busca de sentido tras la muerte de su hijo. Se estrenó en 2010 y fue protagonizada por padre e hijo, Martín Sheen y Emilio Estevez. La película ha llegado a millones de personas en todo el mundo. No sé si alguna vez tendré la oportunidad de hacer una película que conmueva a tanta gente como esta. Los comentarios que recibo a diario son, y han sido, gracias por hacer esta película, me ha cambiado la vida.
El 16 de mayo, El Camino volverá a los cines de Estados Unidos por una única noche. El reestreno llega en un momento importante tras el final de la pandemia de COVID-19. Hemos perdido a millones y millones de personas y creo que no hemos llorado adecuadamente la pérdida de esos seres humanos. Y creo que este es un buen momento para tratar de averiguar cómo llorar adecuadamente esa pérdida. La película explora esto. La historia del Camino no terminará con el reestreno, ya hay una segunda parte en marcha. Estevez espera que esta ayude tanto al público antiguo como al nuevo a superar los altibajos de la vida. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex Seminario Metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yara Ñe'e. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos desde el versículo 9 en adelante. Aquí le encontramos a un Pedro que sube a la azotea para rezar, mientras estos se van acercando también a la ciudad. Son testigos, decíamos, porque son donde hay 2 o 3 o más, siempre encontramos el testimonio. Y más aún es un Dios, decíamos, que está en un caminar. Se acercan a la ciudad, están caminando, están yendo hacia una búsqueda. Van a buscar a Pedro, se van hasta Jope. Todos estos significados son importantes para nosotros, para que entendamos también que nuestra vida cristiana, el misterio de la salvación, es un proceso para nosotros. Es un proceso lo que tiene que suceder en nuestra vida. O si no, ñandé, nañañe convertimos ahí. O si no, ñandé, ya podemos hay grandes cosas. Coabeña moñe, pues no anaja, ya pues no anaja, ya pobana, ya papeñan de yara, o esa caja esa ñandé. Ana abejina, bueno, ustedes como comunidad, ustedes tienen que movilizarse, ustedes tienen que realizar, ustedes tienen que sentir, ¿verdad?, esa gracia, esa presencia de un Dios que a ustedes les compromete. Ahora nos encontramos, en cuanto que hacemos todo este proceso, todo este caminar, todo este deseo de compromiso, nos encontramos con Pedro de nuevo. Pedro, que había subido a la azotea, es decir, habría subido ahí a la terraza para rezar. Y en esa cultura, la azotea se usaba normalmente para una especie de patio. Esta es una especie de patio donde nosotros encontramos, donde nosotros estamos, nosotros podemos realizar parte esencial de nuestra vida. No había nada extraño en que Pedro subiera a la azotea para rezar. ¿Por qué? Porque era parte de la vida. La azotea era muy importante, ¿verdad?, dentro de la casa, donde también se encuentran los miembros de la familia, en fin, todo lo que significa ese encuentro, pero siempre un encuentro normal, un encuentro de vida, un encuentro de familia. Upepe peñan de yara, la oye esa cajina ñandea, upepe peñan de yara, la olla poa, la hoy cualca sea, la y pueblo mí me lleva ñande en guaná. Es ahí donde Dios actúa. Upepe la ñande yara esa calle va a manifestar al pueblo, a la gente, quién soy yo, cómo les acompaño, qué es lo que necesitamos. Entonces Pedro sube a la azotea, es en el lugar de todos los días.
Y dice que en ese momento en que Pedro se encuentra en la terraza para orar, como sintió hambre, comienza luego con eso. Pedro que siente hambre, esto sucede a menudo también, ¿verdad? Cuando uno está en situaciones estilo de oración, estilo de encuentro, de silencio, de contemplación con Dios, y las distracciones en nuestro cuerpo vienen mientras intentamos dirigirnos a Dios. Distracciones, estas son las cosas que a nosotros nos pone un poco alertas, ¿verdad? Entonces comenzamos como que a buscar cosas para poder satisfacernos nosotros mismos. Sin embargo, Dios usa de estas distracciones para hablar a Pedro mientras le sobrevino un éxtasis. En estas situaciones también de preocupación, en esta situación de hambre, en esta situación de deseo de Dios que puede distraernos, sin embargo, Dios utiliza de estos elementos de nuestra vida para poder hablarnos, para entrar en éxtasis, para entrar en una contemplación, para entrar entonces en un diálogo profundo con Dios. Al día siguiente, mientras estos se acercaban, volvemos a mirar un poco, siempre es el proceso, decíamos, se acercaban a la ciudad, Pedro alrededor del mediodía, Pedro del mar, ¿verdad? Alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Pedro que sube a la terraza para orar. Es una actitud muy importante. Es una actitud de un hombre entonces de fe, un hombre de piedad, un hombre que se pone al servicio, por una parte al servicio de Dios, porque está ante Dios. Esta es una actitud y muy importante para alguien que está al frente de una comunidad. Pedro representa a la comunidad. Y la actitud de un reconocimiento de la necesidad y de la fuerza y de la gracia de Dios. Como sintió hambre, pidió de comer. Como sintió hambre. Entonces pidió algo para comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Es aquí entonces, mientras nosotros estamos siempre en acción, porque Pedro no es que se separa ni deja todo, sino que está siempre en acción, se pone en una actitud de oración. Y es aquí entonces donde Dios se nos acerca y es aquí donde Dios se nos va a revelar. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos mañana y los otros días también con nuestro Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.